tardes a nuestro programa. Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de intereses colectivos y difusos, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho. En esta tarde tenemos como invitado al licenciado Jesús Pérez Marmolejos, con quien vamos a conversar sobre los derechos del consumidor, un derecho fundamental o derechos fundamentales que nos atañen a diario a la hora de nosotros adquirir bienes y servicios en el mercado. Vamos a hablar fundamentalmente de esos derechos, no sin antes conocer nuestro editorial de la semana y saber qué hizo el defensor del pueblo durante la semana. Adelante. Por un nuevo pacto educativo. La pandemia y los subsiguientes cierres de las escuelas harán retroceder en más de 10 años el nivel educativo de los niños latinoamericanos, especialmente en lectura y matemáticas, según un informe publicado recientemente tanto por el Banco Mundial como por la UNICEF en colaboración con la UNESCO. De acuerdo con la investigación, la ausencia de educación o la caída en la calidad de esta durante los más de 2 años de pandemia hará que la media de resultados en lectura y matemáticas caiga a niveles de hace una década. Otro de los hallazgos de la investigación fue que 4 de cada 5 alumnos de 11 años, es decir, el 80%, serán incapaces de entender e interpretar adecuadamente un texto básico de longitud moderada. Según las cifras que maneja el Banco Mundial, unos 170 millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños han recibido únicamente el 50% de las clases presenciales que les habría tocado desde que se declaró la pandemia. Los resultados de esta investigación encontraron objeciones en múltiples actores del sistema educativo dominicano, algunos de ellos negando las cifras antes mencionadas, eso sí, sin aportar un solo estudio o investigación que sustente sus objeciones. Quien no acepta su realidad la sufre. Para nadie es un secreto, y es más que evidente, que los frutos de la labor educativa en los últimos 2 años adolece de graves carencias en cuanto a la formación de los alumnos. Esto se verifica no solo en los niveles básico y medio, sino también en el nivel superior o universitario. Esta situación se evidencia en las crecientes disputas y discusiones sobre la pertinencia o no de realizar las tradicionales pruebas nacionales que, en cierto modo, ayudarían a medir el impacto de la pandemia en el ámbito educativo. Sencillamente es algo patente, a pesar de los loables esfuerzos realizados para evitar la paralización de la educación y amortiguar en lo posible la deserción escolar en los últimos 2 años, porque peor hubiese sido la nada. Pero no todo está perdido, y muchas de nuestras decisiones dependen del grado de positividad con que percibamos la realidad. Hay quien dijo que las crisis no son más que oportunidades para el avance, la innovación y el progreso. Tampoco podemos negar que varias destrezas, especialmente en el ámbito digital, llegaron para quedarse. Entendemos que se hace necesario tomar de las manos la Ley 1-12 del año 2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que los sectores involucrados en la educación se propongan una revisión profunda de los términos y condiciones del pacto educativo firmado en el año 2012. Estos son momentos en los que la concordia y la unidad nacional se imponen por su propio peso. Es un imperativo lanzar una acción nacional coordinada para mitigar el impacto de los cierres escolares durante los pasados 2 años, implementar una reapertura segura, sostenible y total en todos los niveles educativos, que todos los estudiantes sin excepción vuelvan a matricularse,
y que se evite el abandono escolar con medidas más creativas y certeras. Los currículos escolares deben fortalecer más que nunca las habilidades fundamentales para un pensamiento lógico y crítico, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Que los maestros evalúen los niveles de cada alumno que tengan para determinar los efectos de la pandemia sobre ellos y que se implementen estrategias y programas específicos. Todos juntos en un mismo propósito podemos no solo salir de esta crisis, sino también capitalizarla y lograr aún más y mejores frutos. Muchas gracias. Porque los derechos son parte de las personas, el defensor del pueblo Pablo Ulloa y el equipo de abogados de la Secretaría General de la institución, en compañía de la directora de Centros Penitenciarios Patricia Lagombra, estuvieron visitando las cárceles de Higüey para verificar que estén siendo garantizados los derechos de los privados de libertad. Este escenario también fue aprovechado para escuchar las demandas y canalizar la solución de muchas necesidades de los internos del centro. Durante la estadía de un equipo educativo del Defensor del Pueblo en Santiago Rodríguez, 420 estudiantes de esa provincia fueron impactados con 5 proyecciones de la Constitución animada. Los expertos en derechos y deberes fundamentales, como el segundo adjunto del defensor, el doctor Darío Nin, impartió 3 charlas sobre el costo de una patria. Más de 20 personas fueron instruidas en torno a este tema. También la Comisión del Defensor del Pueblo acudió al Puente del Dren de esa provincia para verificar las condiciones del área y posteriormente abogar por su continuidad. En el marco de la celebración del Día Nacional del Maestro, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, firmó un convenio de cooperación para el intercambio e investigación profesional con Unicaribe en línea, donde ambas partes se comprometen a realizar programas de capacitación sobre cuestiones y temas vinculados al mutuo interés educativo de las instituciones. La semana pasada, el Defensor del Pueblo llevó su conferencia sobre el rol del defensor al Centro Educativo Carmela Chepard en el municipio de Sánchez Samaná, lugar donde también el titular de la entidad, Pablo Ulloa, y parte de los colaboradores aprovecharon para reunirse con representantes de la comunidad para conocer el estatus actual de la zona y las posibles vulneraciones de los derechos. Además, la visita a Samaná fue aprovechada para conocer el proyecto de desarrollo económico del sector pesquero de la provincia. Este fue presentado por miembros de la Federación de Pescadores de la Playa Los Cacaos durante un encuentro en el que participaron miembros de la Asociación de Pescadores El Francés y otros en representación de la Federación de Pescadores Punta Balandra. Otro de los acercamientos fue con la Junta de Vecinos y algunos comunitarios para conocer las problemáticas que afectan al sector El Millón de Samaná. En otro orden, recientemente Pablo Ulloa coincidió con Hernani Aquino, presidente de RD por lo Alto, para conocer y apoyar el proyecto de limpieza de playa que se desarrolla en la zona de la playa Gringo, como se le ha denominado a la playa de Jaina, por estar ubicada en el sector de Gringo. Esta playa fue clausurada por las autoridades municipales por el alto nivel de contaminación que tiene, la cual la hace inadecuada para el balneario humano, pero aún así sus habitantes la concurren. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor. Y en la tarde de hoy, como hemos dicho, vamos a conversar con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, quien es especialista y un abogado en ejercicio, sobre todo en materias que tienen que ver con los derechos del consumidor. El licenciado Pérez Marmolejos es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Tiene una maestría en Derecho Civil por la Universidad Panteón Assas París II de París, Francia. También tiene una maestría en Economía y Derecho del Consumo de la Universidad Castilla-La Mancha de España. También tiene una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEC. Actualmente es doctorando de la Universidad de Pau, se escribe Pau, pero se pronuncia Pau, del sur de Francia, de la cuna de nuestros derechos, vamos a decir por lo menos del derecho civil y del derecho penal a nivel sustantivo, ¿verdad?
todavía mantenemos esas raíces totalmente francesas en la República Dominicana. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo se siente? Muchas gracias, mi amigo y hermano Nilo de la Rosa. Pues me siento muy bien, agradecido de compartir aquí los conocimientos en este importante programa. Yo soy fiel seguidor. Un saludo especial al doctor Pérez, al doctor Nin, que siempre está aquí batallando por los derechos de los ciudadanos en la República Dominicana. Así es. Bueno, el doctor Nin se encuentra en una misión especial de un programa que tiene el Defensor del Pueblo, que se llama El Defensor Itinerante, que es una acción muy positiva, una acción muy interesante que tiene ese órgano constitucional de visitar, de intervenir, de hacer gestiones en las distintas provincias de la República Dominicana. Es decir, es llevar el órgano constitucional a las distintas provincias de nuestro país por un principio fundamental de igualdad. Todas las provincias para los órganos constitucionales son exactamente iguales. Esa es la razón por la cual el Defensor del Pueblo va en búsqueda, al encuentro con la ciudadanía y los habitantes de todas las regiones y provincias de nuestro país. Licenciado, nosotros, todo lo que hablamos en este programa está fundamentado en la Constitución de la República. Pudiera decirse que así es el defensor, no es más que un espacio de defensa de la Constitución de la República. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de los derechos del consumidor que están para aquellos que nos están viendo y aquellos que nos están escuchando. Pueden abrir su Constitución de la República en el artículo 53. ¿Y qué dice el artículo 53? Dice de la siguiente forma: toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios, que no es lo mismo, bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Aquí tenemos la ley 358-05 del año 2005, que es la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, que vamos a hablar de esa ley en breve. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. Ya más adelante vamos a ver cuál es la diferencia jurídica entre compensación, indemnización y reparación, que realmente no es lo mismo, ¿verdad? Licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Licenciado, vamos por lo más básico. ¿Qué nosotros podemos entender por este derecho que nosotros acabamos de leer? ¿Y qué podemos entender por derechos del consumidor en general? Sí, fíjese, muy buena pregunta. Derechos del consumidor, hace unos años, hace unos 50, 60 años, pues no podíamos estar hablando de estos derechos. El derecho del consumidor prácticamente podríamos decir que es la rama del derecho que regula las relaciones entre proveedores y consumidores en una relación de consumo. Es decir, los proveedores que comercializan bienes y productos y prestan servicios a los consumidores, y son esos que adquieren esos bienes y sus servicios como destinatarios finales. Entonces, podemos decir que los derechos del consumidor, pues una rama del derecho, incluso interdisciplinaria, porque abarca tanto el derecho público como el derecho privado en la relación entre el proveedor y el consumidor. Muy bien. ¿Y hay alguna diferencia? Porque a veces vemos que algunas instituciones, o en algunos casos, nosotros vemos la palabra consumidor y la palabra usuario. A veces se utiliza indistintamente, pero ¿existe alguna diferencia entre un consumidor y un usuario? Sí, podríamos decir que sería la diferencia semántica. El consumidor pues vendría de la palabra consumir,
consumo de una cosa, de un producto. De un producto bien, tangible, pudiéramos decir. Y un usuario, pues ya sería una persona que se le sirve un servicio, un usuario, un suscriptor de una prestación de servicio. Muy bien, ahí pudiéramos hablar, por ejemplo, de los servicios bancarios. Servicios bancarios, que no es un producto, aunque las entidades de intermediación financiera tengan productos bancarios, pero en realidad se está hablando de un servicio financiero. Muy bien. Servicio bancario. Licenciado, y en general, ¿cuándo nace este derecho? Porque usted mencionó que hace 50 años o 60 años no podríamos hablar de derechos del consumidor. Sin embargo, teníamos el Código Civil. Sin embargo, teníamos el Código Penal. ¿Qué diferencia hubo? ¿Qué ocasionó en la historia del derecho el nacimiento de esta nueva rama, que pudiéramos decir nueva, porque en términos históricos, 60, 70 años, 50 años, estamos hablando de que fue ayer? Entonces, ¿en qué momento nació este derecho del consumidor? ¿Y por qué aparece en la Constitución en el año 2010 y no antes, por ejemplo? Sí, fíjese, si nos remontamos incluso a la época romana, algunos autores establecen que ya desde esa época hay un control de precios de las mercancías. Ya podríamos tener unos vestigios de derecho del consumidor. En Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, vemos la creación de ligas de consumo. Son asociaciones que en aquel tiempo pues velaban por elevar el poder adquisitivo de aquellas personas. Estamos hablando de revolución industrial, entre otros. Pero puntualmente podemos decir que tomó auge el derecho del consumidor, prácticamente los derechos de los consumidores, con un discurso del presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962, donde estableció que por primera vez una persona política, presidente, dice que todos somos consumidores, pero es el grupo que no está organizado y que sus opiniones no son escuchadas. A partir de ese célebre discurso es que comienza el movimiento de los derechos del consumidor. En 1973 se vota el primer instrumento supranacional, la Carta Europea de los Derechos del Consumidor. Luego, en 1983, en los años 80, se declara el 15 de marzo Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Muy bien. Entonces, vemos cómo los derechos del consumidor, de alguna u otra forma, se potencializaron por un discurso y no necesariamente por una norma, para que nosotros veamos el poder de la palabra. Es decir, el discurso de un presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente John F. Kennedy, fue precisamente uno de los detonantes de esta nueva rama del derecho. Muy interesante, muy edificante conocer muy bien cuáles son esos orígenes. Y ahí vemos entonces esa influencia tanto de los Estados Unidos como de Europa, precisamente por una situación que nosotros tenemos que entender también. El epicentro o el eje de la revolución industrial fue precisamente ese eje atlántico, del Atlántico Norte, compartido entre Europa Occidental y los Estados Unidos de América. Bueno, vamos a ver, como siempre en nuestro programa, una cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. El Defensor del Pueblo. Desde el año 2001, existe en la República Dominicana la institución del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901. Es a partir de la Constitución del 2010 que este órgano adquiere la categoría de constitucional, lo que lo convierte en un órgano extrapoder. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente. Se debe de manera exclusiva al mandato de la Constitución y las leyes. Su función principal es la de proteger los derechos y los intereses de toda la comunidad dominicana, con un alto sentido de accesibilidad, independencia,
transparencia y eficiencia, así como también formar una ciudadanía responsable, mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. El defensor del pueblo vela por el correcto funcionamiento de la administración pública, a fin de que ésta se ajuste a la moral, a las leyes, convenios, tratados, pactos y principios generales del derecho. El defensor del pueblo es elegido cada 6 años por el Congreso Nacional, por las 2/3 partes de ambas cámaras. En el 2021, fue elegido el Dr. Pablo Ulloa. En síntesis, el defensor del pueblo procura que en República Dominicana se establezca la buena administración para garantizar los derechos fundamentales de todos y todas. Así concluimos este episodio sobre el defensor del pueblo. Estamos aquí en nuestro programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana. Y estamos conversando con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos sobre los derechos del consumidor que están debidamente consagrados en nuestra Constitución de la República. En el artículo 53, pudiéramos decir, doctor, fundamentalmente en el artículo 53, porque hay múltiples artículos en la Constitución de la República que de alguna u otra forma, directa o indirectamente, inciden en la protección general de los derechos fundamentales, en especial los derechos del consumidor. Hay otros artículos en la Constitución que hablan, por ejemplo, de los servicios públicos. Hay otros artículos que hablan del agua potable. Hay un artículo que habla del agua potable como derecho fundamental. Y eso es un servicio público. La salud, la educación. Hay artículos que hablan del régimen económico en la República Dominicana. Y todo eso tiene alguna incidencia directa en la protección general de los derechos del consumidor. Pero fundamentalmente estamos hablando del artículo 53. Licenciado, ¿cuáles son, ya después de nosotros conocer la historia de cómo nació ese derecho y cómo nació esta rama del derecho, que mezcla un poco de derecho civil, de derecho penal, de derecho administrativo, de orden público económico, como dicen los españoles? ¿Cuáles son los derechos fundamentales básicos que pudiéramos decir que en general protegen a los consumidores y usuarios? Porque hemos aprendido en la tarde de hoy que no es lo mismo usuario y consumidor, pero para los fines de la ley, bueno, pues estamos hablando de una categoría jurídica similar. Sí, correctamente. Ya desde el artículo 53 se denota algunos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la información, un derecho sumamente importante a los consumidores. Recuérdense que los consumidores no conocen el producto, no conocen las intríngulis, las características de ese producto. Por lo tanto, necesitan saber cuáles son las condiciones, la calidad de ese producto. Derecho a la vida, derecho a la educación. Esta labor que está haciendo el defensor del pueblo está garantizado aquí. El derecho a la educación de los consumidores, el derecho a la protección de los intereses económicos, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a vivir dignamente, un medio ambiente sano. Es decir, tenemos muchos derechos básicos establecidos en la ley 358-05 en el artículo 33. Bueno, y también tenemos que mencionar, y ya eso es un deber personalísimo de mi parte, porque en lo personal estamos hablando de una materia que no solamente me apasiona, sino que es una materia del dominio personal mío, que es la protección de datos personales. Nosotros tenemos la ley 172-13, que es la ley de protección integral de datos personales, que operativiza el artículo 44 de la Constitución de la República, que protege o consagra, mejor dicho, o reconoce, porque los estados no otorgan derechos, sino que reconocen nuestros derechos fundamentales. Y en este caso, en el artículo 44 se reconoce el derecho a la intimidad, la privacidad y el honor y la imagen personal. Entonces, esa ley, obviamente que en un mercado
de proveedores de bienes y servicios, todos esos proveedores de bienes y servicios tienen base de datos de sus clientes. Y obviamente nosotros, los consumidores y los usuarios, tenemos que tener control sobre esos datos personales que nosotros damos, a veces de forma incauta, a múltiples proveedores de bienes y servicios, doctor. Sí, efectivamente. Aunque la ley de protección a los consumidores no la establece, pero sí tenemos esa ley especial, los datos personales. Incluso ya ha habido sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde favorece a los consumidores cuando, por ejemplo, a usted le afectan su honor, su imagen, a usted lo publican en Datacrédito, en TransUnion, esa compañía, usted es publicado por proveedores que tienen una información no actualizada. Por eso la importancia de la rectificación de los datos personales. Muy bien. Doctor Pérez Marmolejos, tenemos una pregunta. La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor, que es la ley que ya mencionamos, la 358-05, lo que quiere decir que es del año 2005. ¿Esa es la única ley que protege a los consumidores? ¿O hay otras normas, por ejemplo, en el ámbito bancario, en el ámbito de seguros, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones que puedan proteger a los consumidores? Sí, la ley es general. La ley 358 es un marco general. ¿Qué significa eso? Que sea general, porque muchas veces los dominicanos nos vemos con ley general de aquello, ley general de X, ley general de Y y de Z. Pero no todo el mundo sabe por qué es general. ¿Qué significa eso de que sea general? Sí, en este caso, la misma ley establece que pueden existir leyes sectoriales. Entonces, cuando hacemos la diferencia entre general y sectorial, pues vemos que la sectorial pues se enfoca en un área determinada, es más específica, ya que el marco que establece esta ley de defensa de los derechos de los consumidores. Entonces, la ley establece, por ejemplo, que se va a aplicar las leyes sectoriales, por ejemplo, en la electricidad, en el área bancaria, en el área de seguros, que esas leyes especiales, Ley General, Consumidor 358-05, favorece que se aplique la ley especial, pero en el fondo, en virtud del principio de favorabilidad, la ley general también es aplicable a esas disposiciones sectoriales, si lo benefician, más que la ley sectorial. Porque mucha gente se olvida, no, que la ley especial deroga la general. Sí, pero estamos hablando de un derecho constitucional. Entonces, aquí hay que ver el principio de favorabilidad en beneficio de los consumidores. Entonces, tenemos un montón de leyes, ley de salud, ley de electricidad, ley de seguros, entre otras leyes, telecomunicaciones. Cada una de esas leyes tienen organismos y tienen reglamentaciones a favor de los consumidores. Muy bien, muy bien. Bueno, y según esas leyes, nosotros tenemos órganos administrativos, o vamos a decir órganos rectores de algunos sectores económicos que tienen funciones de defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios. En general, ¿cuáles son esas instituciones en República Dominicana que tienen esa incidencia directa en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios? Sí, tenemos la principal, que es el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Tenemos también Prousuario, que ya corresponde al Departamento de Protección al Usuario del área bancaria y financiera. Tenemos también en materia de salud, la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Tenemos también en materia de electricidad, Protecon, el Departamento de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Electricidad. Es decir, que tenemos diferentes instituciones que sectorialmente y específicamente trabajan con un consumidor especial, consumidor de electricidad, consumidor bancario, consumidor de salud, consumidor de telecomunicaciones. Ahí tenemos el Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Es decir, que el ordenamiento jurídico ha querido pues descentralizar un poco la protección de los consumidores, a diferencia de otros países que ya
países que concentran un poquito ya las instituciones en un solo órgano. Bueno, ¿y cuál es la relación entre esos órganos sectoriales y Proconsumidor, que aparentemente es de nivel general? Sí, en ese caso... ¿Cuándo entra uno y cuándo entra el otro? Porque eso es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía. Bueno, ven Proconsumidor y pueden ver a Protecon, por ejemplo. Y la gente se pregunta a cuál de los dos sitios yo tengo que ir. Sí, depende del servicio. Si usted tiene un problema de servicio, pues un consumo indebido de una tarjeta de crédito, pues usted va a ProUsuario. Si usted le llegó la luz alta, usted va a Protecon. Si usted, por ejemplo, adquirió un servicio triple play, etcétera, en telecomunicaciones, usted va al Indotel. Es decir, ahí depende del sector, usted acude a la institución. Entonces, en la práctica estamos hablando de que cuando se trata de un bien o servicio que no entra en ninguna de esas categorías particulares, entonces ahí entra la competencia de Proconsumidor. En principio, correctamente. Proconsumidor pues entraría ya, por ejemplo, en temas de garantía de los vehículos, de los productos, en temas de publicidad engañosa en general. Es decir, que también tiene su facultad inmobiliario, construcciones, por ejemplo. Muy bien. Ahí entraría Proconsumidor, que ya es general. Muy bien, bueno, muy interesante conocer todos los temas de competencia de las instituciones, que por cierto, vamos a hablar luego de la pausa de cuál incidencia pudiera tener la institución de la procompetencia, de la defensa de la competencia en la defensa de los derechos del consumidor y así también del defensor del pueblo ya como un órgano superior de jerarquía constitucional. Vamos a la pausa y volvemos en breve. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos aquí en Así es el Defensor, conversando y dialogando y compartiendo con nuestro amigo, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, con quien estamos abordando el tema de los derechos fundamentales de los consumidores. El derecho fundamental a un consumo, como hemos leído en la Constitución de la República, informado, de calidad, con los fines específicos, etcétera, etcétera. En general, un producto o un servicio de calidad, que sea el producto o servicio que el consumidor o usuario de alguna u otra forma esté esperando. Porque para eso que están los proveedores, satisfacer una expectativa que fue la expectativa que vendieron, que fue la expectativa que vendió esa persona que ofertó esos bienes y servicios. Estábamos conversando sobre las múltiples instituciones que tenemos en República Dominicana que inciden directamente en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, dependiendo del sector económico del cual estamos tratando. Ahora bien, licenciado, existen organismos en República Dominicana como Procompetencia, que es una institución que está diseñada para la defensa de la competencia, de la libre y leal competencia en el mercado. Y también tenemos la presencia de un órgano como el Defensor del Pueblo, que tiene una jerarquía superior, es decir, una jerarquía constitucional y extrapoder, que los diferencia de manera fundamental con respecto a otros órganos que ya hemos mencionado, que dependen del Poder Ejecutivo directamente. No así el Defensor del Pueblo, que es un órgano constitucional y extrapoder, pero que cuando uno se lee el artículo 190 y siguientes de la Constitución de la República, tiene una competencia general en la defensa de los derechos fundamentales,
Y cuando nosotros leemos los derechos del consumidor, estamos hablando de que un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál es el impacto que pudieran tener pro competencia, defensa de la competencia, en los derechos de los consumidores y el defensor del pueblo como órgano constitucional y extrapoder del Estado Dominicano encargado de la defensa de los derechos fundamentales? Sí, muy buena pregunta. En primer lugar, con respecto a procompetencia, pues podríamos vislumbrar en el caso de los consumidores. Ustedes saben, los consumidores, aparte de esos derechos que les mencioné, tienen la libertad de elegir. Entonces, tener variedad de productos y servicios. Pero ¿qué pasa cuando en un sistema, en un mercado social, en un sistema social mercado, hay unas cuantas empresas que se reparten el mercado? Ahí entraría Procompetencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde establecería que una empresa, por ejemplo, está estableciendo prácticas anticompetitivas o está haciendo abuso de su posición dominante, entre otros aspectos. Ahí entraría Procompetencia para, de una u otra forma, sanear el mercado a los fines de que el consumidor tenga más variedad, tenga mejores precios, más calidad en los productos, entre otras cosas. Y con respecto al defensor del pueblo, pues el defensor del pueblo, órgano, como usted dice, constitucional. Entonces, en esta institución, pues en el caso de que las instituciones como Proconsumidor, instituciones administrativas, gubernamentales, pues tengan fallas en su ejercicio, pues ahí entraría el defensor del pueblo a trabajar de la mano en defensa de los derechos fundamentales, en este caso el derecho colectivo del consumidor. Así es. Bueno, y me toca a mí explicar de alguna u otra forma como representante en el programa del órgano constitucional denominado Defensor del Pueblo, que como muy bien dijo el licenciado Pérez Marmolejos, existe una incidencia del Defensor del Pueblo en la defensa de los derechos del consumidor. Pero recordemos que el Defensor del Pueblo es un órgano extrapoder y constitucional que está sujeto a una serie de reglas que están establecidas en la misma Constitución de la República y que el defensor no puede desacatar. Como es, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución, que establece la separación de poderes. Y el defensor del pueblo, como órgano extrapoder, tiene el deber de, y como siempre lo ha hecho, de respetar las competencias de los demás órganos del Estado. Y en este caso estamos hablando de que es cierto de que el defensor del pueblo puede intervenir en esos procesos, pero no menos cierto es que hay instituciones que inciden de manera directa y no general, como lo haría el defensor del pueblo. Ahora, el defensor del pueblo es un vigilante de la buena administración pública, del derecho fundamental a la buena administración pública, que tanto hemos hablado sobre ese derecho en ese programa. Y su deber fundamental en esos casos es garantizar que esas instituciones cumplan con su función en favor del usuario y del consumidor. Es decir, que no hay una incidencia directa, sino que puede haber más bien una incidencia en cuanto al buen funcionamiento de la administración pública, específicamente de esos organismos de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Es decir, que funcionen bien y que le den respuesta, al ciudadano. Eso es lo que se busca realmente. Sí, eso es muy importante porque a veces en la administración pública es un poquito lenta. Entonces, los consumidores pues no confían porque no resulta eficaz en este caso. Pero vemos que, por ejemplo, en el área de consumo, podemos decir que por lo menos en las principales instituciones de consumo, pues no hay muchas quejas en ese ámbito, porque vemos cómo estas instituciones pues hacen un trabajo que se podría considerar pues válido. Muy bien. Licenciado, usted mencionó brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con prácticas anticompetitivas. A nosotros nos llama mucho la atención el tema del monopolio y de la práctica de la concertación de precios. Es decir, que puede darse la situación de que muchas empresas se pongan de acuerdo en poner un precio artificial en el mercado
en perjuicio de los consumidores y en beneficio de ellos. ¿Usted pudiera hablar un poco de qué significa un monopolio y si hay monopolios permitidos por ley o por la Constitución? ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de esas prácticas anticompetitivas, como fijar precios elevadísimos que se ponen de acuerdo algunas empresas en perjuicio de los consumidores? Sí, según la Constitución, pues en este caso el monopolio pues sería tener ya abarcar todo un área geográfica en cuanto a la prestación de un servicio o la comercialización de un producto. Es decir, el monopolio solamente es válido a favor del Estado, según la Constitución. Ahora bien, hay empresas que por su incidencia pues tendrían la facultad de incidir, de establecer un precio. En ese caso, dependiendo la magnitud, pues habría que analizar si esa empresa está cometiendo un abuso de posición dominante que es diferente al monopolio. Es decir, no es lo mismo monopolio que abuso de posición dominante. Y con respecto a la fijación del precio, esas prácticas competitivas, concertación de precios, entre otras, incluso colusión, donde se reparte en el mercado, pues la persona podría hacer una denuncia ante la comisión allá en defensa de la competencia, estableciendo que eso puede afectar el mercado y que estas personas investiguen esos actores, esos agentes económicos. Muy bien. Bueno, licenciado, en general, ¿cuál es el procedimiento que puede llevar a cabo un ciudadano, mejor dicho, en este caso un consumidor, que no necesariamente es un ciudadano? Porque el ciudadano es una categoría jurídica muy específica. ¿Cuál es el procedimiento normal y general para que un consumidor o usuario pueda acceder a estos sistemas de protección general de sus derechos fundamentales? Sí, el procedimiento general siempre va de la mano con conversar, con dialogar con el proveedor, con la persona que le prestó el servicio o le vendió el producto. Eso es muy importante, dialogar con esa persona, reclamarle, mira, este producto tiene un defecto o tú violaste mis derechos, etcétera. Estamos diciendo que para ponerlo en un lenguaje más judicial, quiere decir que la primera instancia de la reclamación es el mismo proveedor del servicio o bien. Sí, y eso tiene una razón en el sentido de que es bueno llegar a acuerdos, porque entonces ir a la justicia sería un poquito trágico para el consumidor porque tendría que durar un poquito más de tiempo. Pero llegando a una conciliación con el proveedor, tal vez el proveedor no lo supo, que violó sus derechos y se lo están externando eso y puede llegar a un acuerdo. Muy bien. Y luego de ahí, si fracasa esa conversación, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde puede acudir el consumidor o usuario? Bueno, ahí acudiría dependiendo el órgano, si es telecomunicaciones, a Indotel, si es bancario, pro usuarios y en general pro consumidor. Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Vamos a escuchar, como siempre, una de nuestras cápsulas que se llama Construyendo Ciudadanía Responsable con nuestra compañera Elisa González. Adelante. El Defensor contigo. El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional independiente, dedicado a construcción de ciudadanía responsable mediante el empoderamiento social en materia de derechos fundamentales. Velamos por el Estado social, democrático y de derecho, contribuyendo a la protección de las personas ante la vulneración de sus derechos con un alto sentido de humanidad, accesibilidad, calidad y transparencia. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, quien es especialista en derecho del consumo o, como pudiéramos decir ahora, en los derechos de defensa
de los Consumidores. Es especialista en Derecho Civil y en Derecho Económico y del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Todo eso al margen de su doctorado, que por cierto, el tema de su doctorado, porque para acceder al doctorado hay que hacer un trabajo de tesis. ¿Cuál es el tema de la tesis que usted está tratando en la Universidad de Po en Francia para acceder a su doctorado? Estamos tratando el consumo energético, la eficiencia energética, la precariedad energética. Interesante. Todo ese tema de la energía, que es el futuro de la nación. Muy bien, muy bien. Bueno, del mundo. Qué interesante, muy interesante esos temas. Y sobre todo ahora que estamos viendo unos cuantos acontecimientos en materia de tarifa eléctrica en República Dominicana, que por cierto está en el pacto eléctrico, que eso es lo que muchas personas no conocen, y ya se ha anunciado, las autoridades competentes en la materia han anunciado un programa de aumento de la tarifa eléctrica hasta el año 2025 o el año 2026, si mal no recuerdo, escalonado. ¿Por qué? Porque se van a ir desmontando una serie de subsidios. Es algo muy difícil, es una decisión muy difícil que ha tomado el Estado Dominicano, porque imagínese usted, el aumento, ¿a quién le interesa ese aumento? A nadie le interesa ese aumento. Bien, licenciado, ya hemos hablado de cómo accede el consumidor o usuario al sistema de protección. Ahora bien, cuando ese producto o servicio le provoca un daño a la persona, por X o Y razón, estamos hablando sobre todo de, por ejemplo, productos farmacéuticos, medicamentos, etcétera, cualquier producto, le provoca un daño y un perjuicio a la persona, ¿cómo el usuario y cómo el consumidor pueden ser indemnizados, pueden ser reparados de una manera económica, de una manera moral, para poder de alguna u otra forma recuperar algo? Sí, en caso de que un producto le cause un daño, no estamos hablando de que el producto tenga un defecto, no. Y solamente usted quiera reparar el producto. Aquí estamos hablando que el producto me causó un daño, una bolsa de aire no quiso activarse, un medicamento, se cayó un televisor, una luz, etcétera. Entonces, me produjo un daño. Entonces, ¿cómo puede obtener reparación? Por consumidor, tendría que acudir a los tribunales de la República y hacer valer su derecho a la indemnización, en el sentido de que tendría que demandar en daño y perjuicio a ese proveedor y a ese fabricante, esas personas que participaron en la cadena de comercialización, que son solidariamente responsables todos, y probar que ese producto pues le causó un daño, que ese producto tiene un defecto y que hay un vínculo de causalidad entre el defecto y el daño. Muy bien, y eso tiene que probarlo el consumidor. Es decir, el consumidor tiene que ir con todas sus pruebas, con sus abogados, con su expediente, con todos sus actos de alguacil, con su legajo de pruebas, como si fuese un tribunal cualquiera. A partir de una sentencia del año 2020, la Suprema Corte de Justicia ha invertido la carga de la prueba en favor de los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que le toca al proveedor establecer que ese producto no tiene defectos. Muy bien. Es decir, ¿por qué? Porque está en las mejores condiciones para garantizar esa prueba, no el consumidor, que es la parte débil en la relación de consumo. Muy bien. Bueno, eso se da en la mayoría de las relaciones económicas. Siempre hay una parte fuerte y una parte débil. Y lo que busca el derecho, señores, en general, el derecho desde que nació en la humanidad, siempre ha buscado de alguna otra forma no solamente garantizar el poder o determinar quién es que tiene el poder y su permanencia, sino de alguna otra forma garantizar cierto equilibrio en las relaciones humanas, porque para eso es que está creado el derecho. Licenciado, ¿cuáles son los casos más comunes en República Dominicana de violación a los derechos de los consumidores y usuarios? Los más comunes que llegan, por ejemplo, hay varios sectores, pero en Proconsumidor en general, según las estadísticas, pues ahí está lo que es la garantía. Siempre hay un problema. Eso? La garantía que, por ejemplo, usted compró un producto y tiene problemas ya, un defecto, un vicio, a los 3 meses, a los 5 meses.
es decir, que usted tiene que entonces que le devuelvan su dinero, que lo reparen, etcétera. Eso son los casos que más llegan, por ejemplo, a Proconsumidor. En el caso de Prousuario, pues ahí tenemos esos consumos que usted no reconoce. Usted tiene esos consumos que no reconoce. ¿Consumo de qué? ¿Prousuario? ¿En qué sectores? Por ejemplo, en la tarjeta de crédito. El sector bancario. Usted tiene un consumo que de buenas a primeras, de que su límite es de 25 mil pesos y le llega un consumo de 100 mil. No entiende cómo fue que pasó eso. En materia de electricidad, pues ahí tenemos ya lo que es la energía Protecon, ahí que le sube la electricidad y usted sigue con el mismo consumo. ¿Qué pasará ahí? Y, por ejemplo, la vida, ahí usted tiene ahí que alguna entidad no quiere, por ejemplo, asegurar un costo de una operación, etcétera. Ahí está la vida. Muy bien. Licenciado, brevemente, hay algunos casos de servicios esenciales, como es el caso del transporte aéreo. Es decir, hay una serie de compañías que no vamos a mencionar en este programa, obviamente, pero hay una serie de compañías aéreas que se han dado la tarea de hacerse famosas por violar los derechos de los pasajeros, de maltratar al pasajero. ¿Qué puede hacer ese? Porque hemos hablado de una serie de sectores, una serie de organismos para sectores muy específicos. Pero el usuario de los servicios de transporte aéreo, es decir, aquel que compra un boleto aéreo para viajar por avión, ¿a dónde puede ir en esa situación que se le ha armado en un aeropuerto o peor, en un avión en pleno vuelo? Sí, en este caso la institución sería la Junta de Aviación Civil. Muy bien. Donde ustedes reclamarían la Junta de Aviación Civil, pero yo en esa área prefiero la prevención porque hemos visto muchos abusos y eso es validado incluso en sistemas como Estados Unidos. El sistema europeo es mucho más friendly, como dicen, amigable para los consumidores. Hay una indemnización automática prácticamente en caso de retraso de 4 o 5 horas que tiene que dormir. Pero en el caso de Estados Unidos siempre hay un problema, hay que ir a la justicia. Es bueno usted prevenir, conciliar, verificar una compañía aérea responsable. Muy bien. Licenciado, hay una serie de casos que se dan a diario en la justicia y me llama mucho la atención para que brevemente usted hable de eso antes de nosotros finalizar el programa, de que se dan situaciones muy lamentables, en las cuales personas mueren en República Dominicana manipulando los conectores de electricidad, conectando una licuadora, conectando una plancha, conectando una lavadora, conectando un celular. ¿Quién es el responsable de ese daño realmente? ¿Es la persona, es la casa que pudiera estar mal construida o es la empresa distribuidora de electricidad? ¿Quién es responsable, de acuerdo a la justicia dominicana, en la mayoría de esos casos, en los cuales se electrocuta una persona, como decimos popularmente, pegando un aparato al interruptor? Sí, la mayoría de las condenadas son las EDES. Depende si el norte, el sur, el este, etcétera, pero son las claro, habría que probar que hubo un alto voltaje. Entonces ahí está Protecon para la certificación, por ejemplo, de artefactos quemados y el peritaje que determine qué fue lo que ocurrió ahí. Y ahí hay un beneficio, un régimen que beneficia a los consumidores en las cosas inanimadas. Bueno, ahí también hay unas funciones, por ejemplo, del cuerpo de bomberos. Cuerpo de bomberos. Que médico legista, etcétera, etcétera, que son organismos que a veces uno no los relaciona con estos temas, pero son los que tienen la fe pública para certificar realmente qué fue lo que ocurrió en ese sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. Hemos visto sentencias favorables a favor de, en este caso, de los consumidores contra las sedes por esos altos voltajes y esa muerte a los consumidores. Muy bien, bueno, tenemos mucho de qué hablar y de seguir hablando en este tema de los derechos de los consumidores y les prometemos que una vez más tendremos al licenciado Jesús Pérez Marmolejo para hablar de otros temas que tienen que ver con los derechos de los consumidores y aquellas famosas acciones de clase o class action que existen en otros países para ver cómo en República Dominicana eso se puede llevar a cabo o si existe de alguna u otra forma alguna normativa que permita que se puedan ejercer esas acciones
de manera similar a como pueden hacerse en otros países como los Estados Unidos, donde existen esas figuras de defensa de los derechos de los consumidores. Como siempre, nos despedimos deseándoles un feliz resto del domingo y recordando que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos en esa emisora 106.5 FM y también en su página de internet. Mañana siempre sale el programa en el canal de YouTube, tanto de esa emisora como del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, es @defensorRD. Repito, @defensorRD, y las demás redes sociales de nuestra institución que también se llaman de la misma forma, @defensorRD. Nos vemos en un futuro próximo. Que tengan una feliz semana y una semana llena de provecho. Hasta entonces.